Bueno, buenos días. Con esto damos inicio a nuestro curso de Introducción a Python. El contenido de este curso está pensado para que sea un curso rápido que cubre contenidos básicos para que ustedes puedan tener un nivel o lleguen a un nivel intermedio de manejo del lenguaje. Ya el avanzado se logra solamente eh, programando, ya ejercitando esa memoria de músculo que ustedes logran solamente al a realizar código, ¿no? Entonces, el contenido del curso es el siguiente. Primero una sintaxis, después algo de instrucciones básicas en Python, tipos de datos de Python, orientación de objetos a Python, y por último, unos cuantos paquetes esenciales de Python que los vamos a usar o que son de uso bastante cotidiano en el lenguaje. Algo de historia, iniciamos. Python es un lenguaje de programación interpretado. Es básicamente un lenguaje que nació favoreciendo un código que sea legible o de muy alto nivel. Entiéndase por bajo nivel que yo le estoy hablando al procesador básicamente en lenguaje máquina, y alto nivel es prácticamente que le estoy hablando en inglés. Ese término cada vez se ha ido achicando. Antes C era considerado alto nivel, pero pues hoy en día ya eso es considerado medio, ¿no? C++ es medio alto, y pues lo que tenemos hoy en día como alto nivel es Python, y es tan legible que es básicamente como escribirle buen inglés al procesador para que él interprete. Fue creado por allá en el 91 por Guido van Rossum. Em, Básicamente fue como un proyecto, o inició como un proyecto de él, que fue creciendo hasta convertirse en lo que soy, o el lenguaje, si no estoy mal, hoy depende de la fecha en la que vean esta presentación, es o fue el lenguaje más utilizado en el mundo. La última versión estable mientras se hace esta presentación es la 3.7.3, o la que ya está por terminar, la 2.716. Eh, Empecemos ahora, ya no más historia, ya sigamos con un Hello World. El contenido de este curso está pensado para que sea rápido, y ese sería pues el primer hola mundo que se ve en general en cualquier lenguaje. Entonces aquí pueden ver em, algo de sintaxis de Python. Em, en este caso tenemos un numeral. Numeral lo vamos a utilizar en dos casos. Primero, vamos por acá, listo. El primero es para definir ciertos comandos a el precompilador o el preintérprete, si se puede decir así, el que va a interpretar, para decirle cómo interpretar ese, ese archivo de texto. Por ejemplo, aquí tenemos un numeral, signo de interrogación, hay un espacio ahí, /user, /bin, /m, espacio Python. Eso se conoce como el shebang. Después les pongo el link en la presentación para que ustedes puedan ver qué es eso. Ya vamos a mirar mejor. Pero un script de Python, en este caso sería un script de 1, 2, 3, 4 líneas, en el cual vamos a salir a consola. Todos lo vamos a escribir en consola, ya lo vamos a ver, y generamos un Hello World. Entonces, la primera línea es simplemente para decirle al intérprete que lo que estamos corriendo es un código de Python, y si lo vamos a correr dándole doble clic o ejecutándolo en la consola, pues él ya sabe qué intérprete utilizar. En este caso es Python. Y la siguiente línea, en este caso estamos trabajando Python 2. Si estuviéramos corriendo Python 3, ahí habría un paréntesis. Ya les voy a mostrar cómo diferenciar entre uno y otro. La presentación está escrita mayormente para Python 2. Sin embargo, la mayoría de cambios que debemos hacer es solamente con la función print. Hay ciertas diferencias en cuanto a la sintaxis, pero ya las vamos a llevar. Entonces, iniciemos. Aquí tenemos nuestra, nuestro sistema operativo. En este caso estoy trabajando sobre Mac, pero ustedes pueden también trabajar sobre Windows y Linux sin mayor diferencia. Entonces, por favor, abran Anaconda Navigator. Aquí ya lo tenía abierto.
Iniciaremos acá, está la página del curso, ya les voy a mostrar cómo es esto. Y en Anaconda Navigator, cuando ustedes lo abren, debería verse algo así como esto. Vamos a abrir la consola. Entonces aquí me debería abrir una consola de Python, es esta. Voy a minimizar esto y maximizar un poco más. Listo, bien. Entonces cuando ustedes abren Python deberían ver algo así. Esto me dice, tengo una consola Jupyter, Qt Console, es básicamente el programa de consola, se llama así. No hay mucho que ver acá. Aquí dice Python 3.7.1, es algo viejito con respecto a la versión más actual, que es la 3.7.3. Y acá el intérprete, que tenemos un intérprete de IPython, por ahora tampoco me interesa mucho. El número principal, por ahora tener en cuenta, es este, Python 3.7.1. La consola al inicio, está en nuestra presentación, esta primera línea no es tan necesaria, este user being en Python, no es por acá, solamente para hacer algo formales. En realidad la necesaria sería el print. Tenemos un print, espacio, como estoy utilizando Python 3, debería usar el paréntesis, y acá yo puedo utilizar o comilla sencilla para escribir. Por ejemplo, acá utilizamos comillas para escribir hola mundo. Entonces aquí me dice hola mundo, es exactamente lo mismo que utilice comillas sencillas y escribir. Entonces ya tenemos nuestro primer hola mundo en Python y lo corrimos, repito, utilizando nuestro Anaconda Navigator, abriendo la consola de nuestro intérprete. En este caso estamos utilizando una consola Qt. Esto puede variar dependiendo del sistema operativo que estén trabajando, pero lo que sí va a mantenerse igual es esto que nos dice la versión, y acá un cursor que nos marca dónde vamos a escribir. Este lenguaje es un lenguaje interpretado, no compilado. Eso básicamente lo que quiere decir es que yo puedo ir corriendo línea a línea los comandos y no debo generar yo un ejecutable, darle doble clic a ese ejecutable para poder ponerlo a correr. Simplemente abro mi consola de Python, escribo lo que debo hacer en caso de que lo quiera hacer de esa manera, o creo un script o un archivo de texto que va a ser interpretado línea por línea por una consola de Python. Entonces son las dos maneras de hacerlo. Empecemos por la primera. Entonces, aquí tengo nuestro hola mundo. Esta tercera línea nos muestra que podemos tener nosotros un print de varias cadenas. Ya vamos a ver qué es eso en mayor detalle. Pero aquí diría, entonces aquí tenemos print hello, word. Él escribiría hello word así como está, o print hello más word y escribiría un hello word. O sea, yo puedo poner o toda la cadena como una sola o separarla por palabras. Nótese aquí el espacio, o separarlo con más. Nótese esta coma y este más. Son varias maneras de utilizar el comando print. Las vamos a ver más en detalle más adelante. Entonces, sigamos. Características de Python. Esta primera presentación no nos vamos a centrar en la sintaxis, solamente quería mostrarles cómo era Python, cómo se corre línea a línea y darles una visión general de a qué se están enfrentando y qué pueden o qué no pueden tener con Python. La primera característica es que es muy organizado, es imposible escribir código mal indentado, ya que Python se basa en la indentación. Nótese la diferencia entre indentación y documentación o comentarios sobre el código. La indentación son los espacios que hay o las tabulaciones que hay entre diferentes líneas de comando. Por ejemplo, cuando ustedes escriben un condicional y ese condicional se encuentra anidado, ya les pongo por ejemplo aquí un if en algún lenguaje, if algo. Entonces muchos lenguajes tienen un then o tienen un dos puntos en el caso de Python, o tienen un corchete en el caso de C, algo así ustedes lo tenían en C.
y aquí ustedes escribían el condicional. Entra, si es cierto, y un else, y aquí un condicional, si no es cierto. Entras acá. Entonces, dependiendo del lenguaje, lo que sí se mantiene es una sintaxis general de ese condicional, pero en Python, si yo lo quiero escribir bien, debería ser algo así. Por ejemplo, si 1 es igual a 1, algo que siempre es cierto, punto y coma, entonces aquí me dice, ya me puso la tabulación. Nótense este espacio que tenemos acá. Entonces, print es cierto, por ejemplo. Y acá démosles 2 enter y aquí me dice, sí, definitivamente es cierto. Él corrió el condicional, aquí le puse 2 puntos y aquí debería haber una tabulación. Esto se debería cumplir en Python. Yo no puedo escribir if algo y poner el print desde este punto porque simplemente no lo interpretaría y me botaría un error. Por lo tanto, en Python es totalmente esencial escribir código bien indentado. Eso hace que el código en Python se vea bien y sea muy organizado. Es simple y poderoso. Eso quiere decir primero que es minimalista, o sea, no tengo redundancias que no son necesarias, o por lo menos no son necesarias desde el punto de vista del autor de Python. Es bastante minimalista en ese sentido, en el que yo no necesito punto y comas, backslash n, yo necesito caracteres donde no los hay. Si ustedes ven, la mayoría de scripts de Python se pueden hacer solamente con dos reglas esenciales. La primera es poner 2 puntos cuando voy a subir de nivel, por ejemplo, cuando entro a un if, cuando entro a un bucle, cuando entro a una función, y tabulación para saber que estoy dentro de una función, dentro de un bucle, dentro de un condicional. Al ser un lenguaje de alto nivel, o sea, les repito, alto nivel significa que yo me puedo gastar pocas líneas de código para escribir algoritmos relativamente difíciles. Es muy denso su algoritmo, o sea, yo puedo gastar pocas líneas de código para escribir algoritmos bastante difíciles. O por darles una idea, un código en C puede ser básicamente 2 o 3 veces más grande que el mismo código en Python, también dependiendo de la pericia del programador, pero en regla general se cumple. Soporta objetos y estructuras de datos de alto nivel, soporta strings, soporta listas y diccionarios. Si no han visto nunca un curso de estructuras de datos, de todos modos aquí les muestro qué es una lista y qué sería un diccionario como estructura. Tiene múltiples niveles de organizar código. En este caso tenemos funciones, la función típica a la cual yo llamo, que es básicamente un empaquetado del código, en el cual puedo llamar otro código. O una función es un segmento de código que es ejecutado o que lo puedo ejecutar tantas veces como yo quiera. eh, y es llamado también tantas veces como yo quiera. Lo puedo hacer con clases vistas desde el mismo punto de C o muy parecidos y ya han trabajado C++, módulos y paquetes que son los equivalentes de las librerías en otros lenguajes, o código que ustedes pueden encontrar en internet o pueden hacer ustedes mismos para facilitar labores que sean bastante recurrentes. Tiene compatibilidad total con 6C++, y eso en mi opinión es como la mayor característica, ya que no solamente es un lenguaje de alto nivel, sino también es un lenguaje de alto nivel eficiente. No, o por lo menos no en mucha medida, no gasta o no tiene ese gran inconveniente que tienen muchos lenguajes de alto nivel de o me gasto yo poco tiempo y pocas líneas de código describiendo algo eh, muy complicado, pero pago en que el pobre procesador es el que va a hacer la mayoría del trabajo. En este caso no, o por lo menos no la mayoría de veces. Yo puedo hacer código de muy alto nivel en pocas líneas y aún así conservar algo de la eficiencia que tenían otros lenguajes de medio o bajo nivel. De características de Python, es un lenguaje de scripting, o sea, es en español o de guión o de terminal o de consola. Yo puedo abrir una consola y ejecutar comandos de Python.
No hay que declarar constantes y variables antes de utilizarlas, o por lo menos no en la mayoría de veces, a no ser de que yo sepa exactamente qué es lo que quiero hacer. Él detecta por defecto qué tipo de datos es el mejor para guardar lo que yo quiero guardar y lo guarda ahí. No requiere un paso de compilación. Por compilación o linkage, entiéndase tomar código para generar código de máquina y compilar ese código de máquina implicaría que yo tenga un paso intermedio, o sea que yo no puedo correr línea por línea, sino tengo que compilar todo un código, generar código de máquina, darle doble clic, por ejemplo en Windows a ese .exe y ya tendría mi código funcional. Aquí no, aquí yo lo que genero son código, o sea, scripts, o sea, archivos de texto, y ese código es interpretado por Python. La primera vez que se ejecuta un script, él solito se encarga de todo lo demás y le deja al usuario la tarea solamente de preocuparse por ejecutar su código y no de compilar y ejecutar. Otra ventaja, en mi opinión, la mayor que tiene en este momento es que el desarrollo es constante y es de buen rendimiento, les decía yo, gracias a los links a las librerías de 6C++. El código es interoperable, o sea, como pueden ustedes ver, lo pueden correr en Windows, Linux y Mac sin ningún problema, entre comillas. La mayoría de código les va a servir muy bien. Ciertas cosas que ya tengan que ver más con el sistema operativo, de pronto necesiten algo de migración dependiendo de la plataforma, pero la mayoría de código les va a servir sin ningún problema. Es open source, otra característica también bastante deseable. Python tiene sus propias licencias. La licencia de Python es la licencia de la Python Software Foundation, es similar a la licencia pública de GNU. Eh, y pues ustedes pueden bajar el código fuente de Python y está en constante desarrollo. Otra ventaja es que es de propósito general. Ustedes van a ver personas que trabajan en múltiples campos trabajando en Python, desde sistemas embebidos hasta procesamiento de datos. Entonces, las librerías que se encuentran son muy amplias y van a encontrar una alta interdisciplinaridad en cuanto a las profesiones de las personas que utilizan Python. Eso a veces es una ventaja. De peculiaridades en la sintaxis, Python utiliza tabulación, como ya les mostré, o espaciado para mostrar la estructura de bloques. Aquí tenemos tabula una vez para indicar el comienzo de un bloque y destabula para indicar el final del bloque. Por defecto, el recomendado, depende mucho de donde ustedes estén trabajando, pero el recomendado es que un tab sea igual a 4 espacios. Miren eso en su editor antes de empezar. El error, de pronto el top 10, fijo, está en los primeros lugares de errores de Python, es que tiene problemas en la indentación. Ya cuando veamos código vamos a ver qué problema se ve y cómo solucionar. Entonces aquí tenemos un código en C Java, a la izquierda dice si X, entonces el que les mostraba yo, el corchete, entonces ahí vamos al siguiente nivel, si Y, entonces va al siguiente nivel y aquí iría una función 1 y tenemos un punto y coma, se sobraría. Aquí cerramos el primer if, hacemos una función 2, otro punto y coma y cerramos la otra. Entonces tenemos dos condicionales anidados. Yo solamente entro a F1 si Y y X son diferentes de 0 y entro a F2 si X es diferente de 0. El mismo código en Python, si ustedes ven, es mucho más limpio. No tengo tantos caracteres innecesarios, no tengo ese corchete, no tengo esos puntos y comas, solamente tengo dos. Lo que sí debería tener en cuenta sería como primera condición, ya les muestro. Acá tengo yo aquí 4 espacios y aquí habrían 2 veces 4 espacios. Aquí tenemos nuestros 8 espacios. Es totalmente necesario, sin esto no va a funcionar, ya que yo no sé que esta función 1 de acá corresponde a este if, que todas estas líneas de código corresponden a este if de acá, al primer if, al de if X. Hago todo esto y si Y solamente haría esto. Bien, si ustedes ven es muchísimo más simple. Esta parte de la sintaxis sí no ha cambiado, se ha mantenido ese paradigma
desde su primera versión. Inclusive en la versión más reciente va a ser prácticamente lo mismo. Cosas que no hay punto y comas, no hay corchetes, todo lo puedo manejar yo a partir de la simple tabulación. Y eso es lo que lo hace tan bonito. Peculiaridades sintácticas, seguimos con esto. Entonces Python no obliga a usar la tabulación, ustedes pueden escribir ese condicional en una línea. Entonces aquí tenemos, no es que sea código en Python 1, Python 2 y Python 3, sino el mismo código, cómo se vería de una manera, de otra manera y de otra manera. Entonces aquí tenemos si 1 más 1 es igual a 2, imprima foo, imprima var y haga x igual a 42. Hay 3 líneas y están tabuladas. Esos puntitos significa que hay una tabulación ahí. Siguiente, miremos acá. Ahí está. Entonces tenemos si 1 más 1 es igual a 2, 2 puntos. Aquí ponemos un enter, aquí estaría la tabulación. Imprima foo, punto y coma, imprima var, punto y coma, y haga x igual a 42. Todo esto de acá sería una sola línea. En consola, si 1 más 1 es igual a 2, por lo general siempre, imprimiría foo var y haría x igual a 42. No se muestra nada de x, simplemente hace x igual a 42 y lo guarda en la memoria interna. Y la última manera de ver esa sintaxis es en todo esto de acá, sería una sola gran línea en la cual tengo yo un condicional, if 1 más 1 es igual a 2, y todo esto está en la misma línea. Imprima foo, punto y coma, imprima var, punto y coma, y haga x igual a 42. Y aquí iría mi enter. Son 3 maneras de escribir lo mismo. Mis recomendaciones siempre vayan por la forma número 1, por esta. Es muchísimo más clara, más organizada. Y pues se va a ver mucho más bonito. Python está hecho para trabajar así. Es una ventaja en cuanto a orden de código, es mucho más legible. Y pues si no quieren hacerlo o simplemente ven ustedes que es mucho más fácil trabajar en una sola línea, si quieren hacer algo cuya algoritmo no sea muy complicada, pues lo pueden hacer así, de esta otra manera. Da la libertad de hacerlo, sin embargo es mucho más recomendable por el bien del que les va a leer el código después de escribirlo de la primera manera. Seguimos por acá, Python versus Jython. Python también es llamado CPython, pero por lo general todo el mundo lo llama Python. La implementación del lenguaje de Python está hecha en C, tiene un API de C que permite extender Python con librerías realizadas en C y C++ también. Las partes que requieren mayor rendimiento en Python están implementadas en C o en C++ y solo tiene una capa pequeña de Python encima para hacer la migración entre un lenguaje y otro. Encuentran también otras versiones de Python entre comillas, se llama Jython, que es una implementación de Python en Java. Y pues la ventaja que tiene es que permite acceder a las APIs de Java. En cuanto a cuál es mejor, pues no hay, ya se vuelve cuestión de opinión. Mi opinión, pues simplemente hay más personas que trabajan en Python y tiene la ventaja de no correr sobre una máquina virtual, ¿no? Técnicamente ustedes están corriendo directamente sobre el procesador y no sobre Java. Es también un poquito más rápido Python que Jython. ¿Para qué no es útil? Definitivamente vamos a encontrar que no siempre para todo es bueno Python. Lastimosamente tiene sus defectos, pero en general no es bueno para hacer programación de bajo nivel. O sea, no es bueno para hacer módulos, kernel, drivers, etcétera, etcétera, etcétera. Python es de demasiado alto nivel, por lo tanto no hay control directo sobre la memoria. Eso es bueno y es malo. O sea, es muy difícil que ustedes hagan problemas de stack o problemas de apuntadores sobre Python. O sea, es muy difícil que a ustedes les salga en Python un mensaje de ese que salía todo ahora en C, del famoso Stack Overflow, o que la memoria no se puede read en la ubicación de memoria XXX, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ya que no maneja apuntadores, es difícil entrar en el espacio de memoria desde Python, entrar en el espacio de memoria que no corresponde a mi programa o por lo menos a mi función. Es posible, sí, ya que está implementado al fin y al cabo sobre C y sí tiene tipos de C y ustedes lo pueden hacer,
pero pues es difícil tener ese tipo de errores. El usuario promedio no estaría en la capacidad de cometerlos. Eso es una ventaja, pero también es una desventaja por el hecho de que a veces uno necesita tener acceso a ese bajo nivel, ¿no? Sin embargo, dependiendo del nivel que ustedes tengan, muy probablemente si están viendo esa presentación, no les interese o no les afecte el hecho de no tener problema a bajo nivel. Eh, También no es muy útil para aplicaciones que requieren alta capacidad de cómputo. Si uno requiere alta capacidad de cómputo, pues básicamente la única opción que uno tiene es implementarlo en C o C++ o bajar un poquito más, inclusive ir hasta ensamblador. Python es ideal como un lenguaje intermedio para combinar distintos componentes, por ejemplo, que ustedes tengan código en C o librerías que ustedes hicieron en C y la quieren ejecutar de una manera un poco más amigable desde Python, lo pueden hacer, lo he hecho y es bastante útil para eso. Sirve para llevar a prototipos o de puesta en marcha rápida y que son prototipos que después de un tiempo se vuelven código totalmente funcional. Esa es otra ventaja. Ustedes pueden generar inclusive ejecutables en Python y bueno. Sirve para elaboración de aplicaciones cliente, para desarrollo web y sistemas distribuidos también se está utilizando mucho y últimamente está bastante de moda para sistemas embebidos de nivel intermedio o de alto nivel para el desarrollo de tareas científicas en los que hay que simular y prototipar rápidamente. Es una alternativa a lenguajes tipo MATLAB que cada vez se está imponiendo más, ya que cada vez ustedes encuentran librerías, bueno, módulos en Python em, para facilitar ese tipo de tareas de eh, graficado de datos, de análisis de datos y procesamiento en general. ¿Cómo lo instalan? Pues aquí está, para bajar la última versión de Python, ustedes lo pueden descargar directamente de la página, pero en Windows lo recomendable es instalar Anaconda, el programa que les acabo de mostrar. Lo descargan de la web de Anaconda, aquí estaría. Con Anaconda Python. Y aquí de primero encuentran ustedes en descargas. Aquí está. Está para Mac, para Windows o para Linux. En este caso ustedes descargarían esta versión. Ya viene la última versión, la 3.7.3 para esta fecha. Descargan su instalador de 64 bits y simplemente siguiente. Es licencia abierta, no se van a meter en ningún problema por instalarlo en cualquier máquina y ya viene por defecto con la mayoría de estas herramientas que están acá. Aquí vamos a trabajar más que todo con Jupyter. Sigamos. En Linux también, si están trabajando Linux o lo quieren instalar, un simple apt-get install Python o dependiendo de su gestor de paquetes, pues gestor de paquetes install Python e instalaría por defecto Python 2 hasta julio del 2020. Si están viendo este video en esa fecha, pues ya les saldría Python 3 por defecto. Ya Python 2 quedaría depreciated, ya quedaría relegado después de esa fecha. Si requieren instalar Python 3 en Linux, pues deberían poner directamente sudo apt-get install Python 3 en este momento. Ya después del otro año, pues sí podrían instalarlo directo. Para instalar Spider también es lo mismo. Instalarían apt-get install Spider o descargan de la web que les mostré ahora el tarjeta para Linux. Acá. Entonces aquí ustedes instalarían no es un tarjeta, perdón, es un bash script y pues nada, si usan Linux saben ya qué hacer con él. Simplemente corren el script y él instalaría todo y él les dejaría también el shell y el pad del sistema ya funcionando para que instale, para que corran a conta, ¿no? Bueno, aquí, sigamos.
Usando Python entonces desde línea de comandos, vamos a arrancar un intérprete, fue el que les mostré ahora. Y vamos a ejecutar Python, debería salir la versión que aparece ahí. En este caso, esto es lo que les saldría si están usando Python 2.7 o lo que les mostré ahora, lo que les saldría si están utilizando Python 3. algo. Aquí les mostré también un comando de Hola Mundo simple y voy a mostrar entonces cómo cargar librerías. Entonces, sigamos por acá. Aquí tengo esto, minimicemos esto. Bien. Entonces, yo borré acá del escritorio, ustedes suprimen control L o control Z, depende si están trabajando en Linux o en Windows, o en Mac, es control L, o sea, es acá, entonces borré esto. Ustedes pueden importar, entonces ponemos aquí import, entonces ponemos import os, por ejemplo, entonces ahí cargué un módulo que se llama os, o import sys, por ejemplo, entonces aquí cargué un módulo que se llama sys. Esto aquí es todo lo concerniente con el sistema operativo y esto de acá es todo lo concerniente o me da acceso a todo lo concerniente con el sistema. Hay ciertas diferencias, ya les muestro. Ustedes miran la documentación de la librería también de las librerías también de una forma bastante práctica. Ponen Python os module, ahí está. Y fijo si no la, por ejemplo acá, esta es la página por defecto de Python, es la página de ayuda. Es esta, docs.python.org. Este 3 significa que es la documentación de Python 3, library, y aquí está la librería de 2, aparece de primero. Y lo mismo con sys, por ejemplo. Python 3, library, y aquí estaría sys. La forma más fácil de llegar es definitivamente por Google hoy en día, si no, también lo pueden entrar como docs.python.org, ahí entrarían, ya les voy a mostrar la página principal. Y, un momento, ahí está. Y ahí estarían la documentación directamente. docs.python.org y por defecto siempre ya está poniendo el 3. Si ustedes quieren entrar a otra, pues aquí le ponen las tablas. Esta toda está en desarrollo, la 3.8. De pronto cuando estén viendo este video ya entraría esta. Hay tutoriales de Python bastante buenos, inclusive me he basado en algunos de estos para esta presentación. Y aquí está el library reference y aquí está todo lo que ustedes pueden hacer con Python. La mayoría de módulos que están acá son los que vamos a explicar en este tutorial. Bueno, entonces aquí está por ejemplo sys. Ahora sigamos con comanditos útiles. Primero yo utilizo dir y acá en dir listamos por ejemplo os. Entonces aquí ya les muestro acá. En dir os, dir es como un directorio, es como el lísteme de los shells. Si han trabajado con la consola Windows ya sabrán, es muy parecido a ese dir, solo que aquí no me lista los directorios, sino que acá me dice qué tengo. Ya, o sea, no me lista las carpetas que tengo en mi directorio de trabajo, sino me dice qué tengo en el módulo llamado os. Todo lo que está acá son funciones o son variables o son en general herramientas que ustedes pueden encontrar en os. Por ejemplo acá. Por ejemplo os.chdir, entonces busquemos esta función, control F, os.chdir, miremosla, bueno, esto de acá, esto, entonces este os.chdir, si se acuerdan ustedes de comanditos en consola de Windows, si lo han trabajado alguna vez, es cámbiame el directorio. Entonces yo puedo cambiar el directorio actual utilizando os.chdir. Miremos por ejemplo en sys, entonces acá, dir, sys, y aquí está lo mismo, todo lo que yo tengo acceso. Por ejemplo, si le digo sys.path, entonces busquémoslo aquí en sys y pongamos path, por acá, metapath, NOP, aquí está. Es una lista de strings que especifica el path de búsqueda para módulos. Entonces, esto.
sys.pad me dicen dónde están todos los módulos que yo voy a cargar y dónde los voy a buscar. Inicializada de la variable de entorno que se llama PythonPad. Entonces ahí debe haber un pocotón de directorios donde él va a ir a buscar otros módulos. Y así, son como las dos librerías más básicas que hay en Python. Una es OS y la otra es sys, y me sirven para interactuar con el sistema operativo y con el sistema en general. Sigamos. Bueno, entonces para salir de Python, ustedes pueden utilizar exit. Bueno, aquí estamos sobre nuestra consola. Si yo escribo aquí exit y abre y cierra paréntesis, él cerraría la consola Python que yo tenía abierta. Si la quiero volver a abrir, me tocaría volver otra vez hasta entrar a Anaconda y abrir mi consola. Entonces aquí se vuelve a abrir otra vez, todas las variables que tenía ya se borraron. Sigamos. Entonces vamos a ejecutar un programa que se llama holamundo.py. Este programa lo vamos a encontrar en nuestra página del curso, es esta. Aquí van a encontrar ahora este video, la primera parte, y la segunda parte aquí abajito, pero esto acá sí no va a cambiar. Aquí descargan esta presentación, la que les estoy mostrando, y aquí descargan los ejemplos. Entonces vamos a descargar los ejemplos, voy a descomprimirlos en una carpeta y voy a cambiar. Aquí está, entonces descarguemos esto. Aquí lo tengo, mostrar en el buscador. Voy a descomprimirlos. Listo, entonces aquí tenemos nuestra carpeta de ejemplos, que estaría en Macintosh, usuarios, Francisco, descargas y ejemplos. Y vamos a abrir ahora otra manera de ejecutar nuestros scripts que es muchísimo más cómoda. Vamos a lanzar Spider. Es este. Entonces aquí habría Anaconda, dependiendo del sistema operativo, pues abran Anaconda Navigator, busquen este icono, o si están en Windows, vayan a la barra de inicio, escriban Anaconda Navigator, les debería salir este y aquí ejecutan Spider. Se demora un poco. Bien. Entonces, esta de acá es la interfaz de Spider, la interfaz gráfica de esta IDE. Voy a minimizar esto, como ustedes pueden ver. Bien. Entonces aquí está el famoso Shevan, ya les muestro mejor qué es. Tenemos una ventana de ayuda, un explorador de archivos, tenemos también un explorador de variables y aquí en la parte de abajo nuestra consola de Python. Si no les aparece así, ustedes van a View y aquí en Windows Layouts le ponen el default de Spider. Entonces el por defecto carga el defecto, que sería esta. Bueno, entonces vamos a ir a nuestra carpeta. Creo que la tenía acá. No, se me cerró. Es esta. Entonces nuestra carpeta por defecto es Macintosh, usuarios, Francisco, descargas y ejemplos. Entonces voy a darle clic acá. Y aquí Francisco, descargas. Y en descargas ejemplos, aquí está. Listo. Entonces acá abajo vamos al File Explorer y estos de acá son todos los ejemplos que les tengo para el curso. Entonces el ejemplo que nos interesa ahora es este llamado holamundo.py. Este. Ahí está. Listo. Entonces este de acá está, por ejemplo, mira, aquí tenemos un error, esto está para Python 2, ya lo vamos a volver para Python 3. Quiero mostrar cuál es como uno de los errores más comunes, sobre todo si ustedes van a descargar código de internet y todavía es código viejito que venía para Python 2, definitivamente no va a correr en Python 3, por lo menos si tiene el print. Entonces aquí en la parte de arriba, le dan doble clic al Hello World o al Hola Mundo, vamos a darle play y aquí me va a salir un error. Entonces me dice
corriendo el archivo que está en user francisco ejemplos helloworld.py. El directorio de trabajo es user francisco downloads y ejemplos, descargas y ejemplos, y lo intentó correr. Entonces aquí me dice definitivamente hay un error y hay un error en la línea número 3. Yo le voy a dar clic. Aquí me dice qué error es, ¿no? Que es un error de sintaxis. Acá me dice dónde está el error, que está acá, él lo está encontrando en este punto y definitivamente ahí está el error. Y me dice cuál es el error de sintaxis. Me dice falta un paréntesis en el llamado a print. Usted lo que quiere decir es esto que está acá. Y efectivamente, eso es lo que yo quiero decir. Entonces cambiémoslo y volvámoslo de Python 3. Cambiemos esto. Voy a darle guardar. De todos modos, a pesar de que lo voy a guardar, quiero que les pase este error. Es totalmente consciente. Soy consciente de que esos scripts, la mayoría están para Python 2, no para Python 3. Entonces, ahora sí ya corrió. Miren ustedes que tenemos nuestro run file y salió lo que yo quería que saliera. Da lo mismo que yo hubiera escrito acá, por ejemplo, esto. Voy a suprimir aquí control L, como si estuvieran copiando y pegando, solo que no es control C, control V, es control L, y peguemos esto. Da exactamente lo mismo que yo hubiera escrito esto. Yo puedo o correr un archivo de texto, esto es un archivo de texto, ustedes lo pueden abrir con cualquier editor, este Hello World, que es lo que está acá en mi editor. Da lo mismo que lo escriban en la consola o que escriban varios de estos comandos y los ejecuten todos de una vez, dándole aquí clic en Run File, en el play verde, no en el play azul, eso lo vamos a ver después, en el verde. Sigamos. Bueno. En cuanto a sentencias y bucles, dice las sentencias acaban en nueva línea, no en punto y coma, ya lo repetí varias veces. Miramos por ejemplo el archivo que se llama bloque.py. Es acá. Entonces acá. Vamos a abrir, tenemos abierto Hello World, vamos a abrir bloque.py. Está de primero en la carpeta que descomprimieron. Y voy a subirle un poco la fuente. Control más. Y aquí está. Ustedes pueden ver que el print está sin paréntesis. Primera línea, iría a mi Shebang. Segunda línea, la codificación. Por ahora no tiene mucho sentido eso, ya lo va a tener. Tercera línea, los comentarios. Los comentarios siempre van por defecto con un numeral al principio. Por ejemplo, esto es un numeral. No necesariamente una línea por comentario, la pueden poner después de código, siempre y cuando todo lo que esté por delante de numeral quieran comentarlo. Esto no lo salta, simplemente. Nombre es igual a Daniel. Si nombre es igual a Daniel, vean la diferencia entre la asignación y la comparación. Si nombre es Daniel, si todo esto es cierto, él entra y corre esto. Si todo esto es falso, él corre esto. Él corre de lo contrario, él corre esto. Vamos a ponerle los paréntesis al print para evitarnos nuestro error de que le falta paréntesis, nuestro error de sintaxis. Aquí iría otro paréntesis. Voy a guardar y vamos a ver otro pequeño error. Lo tengo aquí intencional para que ustedes vean que es la codificación y la podamos arreglar. Entonces aquí me dice nombre es igual a Daniel, nombre es igual a Daniel. Entonces como esto es igual a esto, como nombre es Daniel, él debería entrar a esta primera parte. Voy a correr y aquí me dice Daniel. Entonces esto lo imprimió bien, pero esto ya no. Aquí vemos que esto no lo imprimió bien, este signo de interrogación. Perdón, este signo de interrogación sí, esta E con tilde me imprimió como un carácter raro. Y esta A con tilde también. ¿Estáis? No, definitivamente no es eso. Cambiémoslo. Si nombre es Daniela, guardemos, corramos y me voy a imprimir la segunda parte, ya que el nombre no es Daniela, es Daniel. Entonces aquí me dice quién eres y veo que esta me lo imprimió mal y no eres Daniel. Esto sí lo imprimió más o menos bien y miren este carácter raro también al inicio y este. Entonces esto es la codificación
que tenemos. O sea, no estoy trabajando en la codificación, que ese es otro error también común en Python. Vamos a abrir un archivo nuevo y ya les muestro. Python por defecto, por lo menos Spider, trabaja en UTF-8. Si ustedes comparan estas primeras dos líneas, voy a subirles aquí, con eso pueden ver mejor. Si ustedes comparan esta línea, es prácticamente la misma. Esta, solo cambió Python 3, si quieren ahorita le cambiamos eso. Y la segunda línea me dice numeral, aquí están, y que la codificación es UTF-8. Y acá otros comentarios. Esto de aquí son maneras de hacer comentarios en bloque, o sea, todo lo que esté entre las comillas es considerado comentario y me lo sombré de una manera distinta a que si escribo un comentario con numeral. Este está en gris y en verde. Esto de aquí es un bloque de comentario. Yo aquí puedo escribir muchísimas más líneas y van a estar en verde, y acá si escribo otra cosa esto ya sería considerado código. Si le pongo al inicio un numeral, eso ya sería considerado comentario. Es como para tener dos tipos distintos y dependiendo del editor se van a ver diferentes, pero ambos son lo mismo, son comentarios. Quitamos acá esto, vamos a copiar la primera línea, la segunda línea, perdón, y vamos a pegar acá, guardamos. Voy a dejar el contenido del anterior, de la anterior interpretación, y voy a darle aquí play. Bloque, aquí play, guardé antes. Me dice este anterior, este ya lo podemos cerrar. Desea, no, cerrémoslo. Entonces otra vez, voy a darle play. Nótese que ahora sí está bien. Me dice, ¿quién eres? Dice, no eres Daniel. ¿Quién eres? No eres Daniel. Sí lo corrió bien en este momento. Este es el bloque anterior que corrió, pero bueno, lo corrió bien. Si aquí le digo otra vez Daniel, ahora sí es Daniel. Hey, Daniel, ¿y qué tal estás? Entonces, diferencias. Acá ustedes ven que no lo imprimió bien, acá ustedes ven que sí lo imprimió bien. Por defecto, por lo menos dependiendo del sistema operativo que trabajen, dependiendo de la codificación que trabajen, eso es codificación de cómo interpreta los caracteres del sistema. Por defecto, lo recomendable es trabajar en UTF-8, por lo menos en computadores que se encuentren en Latinoamérica, o en español, o computadores en inglés. Por defecto trabajar en UTF-8, y cuando ustedes quieran imprimir tildes, poner esta U al inicio. Vamos a hacer un pequeño cambio. Cambiemos acá esta U. Entonces aquí Daniel, por lo tanto entraría. Y aquí vamos a darle play. Entonces aquí me dice, ¿qué tal estás? Si ustedes quieren ir a la fija de que le impriman las tildes, pónganle una U al inicio. Y siempre lo van a lograr, dependiendo de su sistema. En este caso, he notado que Mac a veces la necesita, a veces no, dependiendo del Python. Python 2 lo necesitaba, Python 3 ya lo suficientemente inteligente para saber que es una tilde. Si están en Windows, a veces funciona, a veces no tan bien. Python 2 no, Python 3 sí. Pero siempre lo ideal es poner la U al inicio. Esta U ya van a la fija de que sí les va a imprimir bien las tildes y no van a tener problema por eso. Entonces aquí me dice, ¿qué tal estás? Y aquí pongamos Daniela. Lo volvemos a correr. Me dice, ¿quién eres? No eres Daniel. Bien. Entonces, sigamos esta presentación. Aquí. Vamos con sentencias y bloques. Ya hicimos este. Ya venimos con identificadores, que son caracteres especiales en Python que no deberían usarse para más. Tenemos los identificadores sirven para nombrar variables, funciones y módulos. Deben empezar con un carácter no numérico y contener letras, números y guión al piso. Python se conoce como case sensitive, ya que es sensible a mayúsculas, minúsculas. Hay palabras reservadas, definitivamente el if, el else, el and, el if, global, or, todas las que se encuentran en esa lista. O sea, ustedes no pueden llamar una variable print, ya que print es la función reservada para
para imprimir, no pueden llamar una variable for, no pueden llamar una variable if. Es bastante lógico, pues nada, tengan cuidado con eso. Si bota un error de sintaxis, muy probablemente es que están asignando una variable definida o están llamando una función de una manera reservada. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, ahora si fueron detallistas, cuando corría el comando dir de os, encontraban funciones delimitadas por dos underscore, por dos guión al piso. Esos corresponden a símbolos implícitamente definidos o símbolos ya del lenguaje, por ejemplo, guión al piso, name, guión al piso es nombre de una función, o por ejemplo acá, el último de la lista, guión al piso dict, guión al piso es diccionario utilizado para guardar atributos de un objeto. Por ejemplo, el init es el constructor de una clase, es como cuando ustedes van a declarar una clase, esta aquí es la función que me declara mi constructor de mi clase. Eso va a tener sentido un poco más adelante. O la misma doc, que sería la documentación sobre la función. ¿Dónde lo encuentran? Veamos acá. Si ponemos control L, voy a imprimir para borrar esto. Import os. Entonces acá, si yo le doy dir, lísteme os. Entonces aquí vamos a ver, aquí al inicio de esta, todo lo que les acabo de mencionar. Aquí vamos a ver esos identificadores implícitamente definidos, la documentación, el archivo, loader, name, package. Pues yo no me debería meter con ellos, simplemente están ahí o están ahí para manejo interno, no para que nosotros tengamos acceso a ellos. Esto ya me dice que no debería tocarlos, por lo menos, a no ser de que sepa lo que estoy haciendo. Las funciones y las variables que sí debería tocar son todas estas que están acá y son las que están hechas para uso público, para que una persona pueda descargar el módulo y poderlo utilizar. Bueno, ya con esto terminaría nuestra primera parte y seguiría una segunda parte de tipos de datos en Python.